Si crees que la red en Kubernetes es un dolor de cabeza, no estás solo. Errores de conexión, configuraciones misteriosas, bots que no se comunican. ¿Te suena? Tranquilo, no estás en un episodio de terror tecnológico, pero sí en el lugar correcto para solucionarlo. Para que Kubernetes funcione, sus pods, servicios y nodos deben comunicarse correctamente, y ahí es donde entra el networking. Kubernetes usa el Container Network Interface para gestionar la red dentro del clúster. Pero aquí está el problema, no todas las soluciones de CNI son iguales. Algunas son complejas, otras no escalan muy bien y muchas no te ofrecen seguridad avanzada. Es ahí donde entra Cilium. Cilium no es solo otro CNI. Y aquí está la magia. Usa eBPF, una tecnología que permite ejecutar código directamente en el kernel de Linux de forma segura y ultra eficiente. Imagínalo como si en tu red de Kubernetes dejaras de depender de reglas estáticas y en lugar usar inteligencia en tiempo real para optimizar cada conexión. El resultado, menos latencia, mayor rendimiento y una seguridad integrada sin los dolores de cabeza de las soluciones tradicionales. Si ya seguiste mi anterior video sobre Talos, esto te interesa aún más. Vamos a instalar Cilium, optimizar tu red y decirle adiós a esos problemas de conectividad. Prepárate, porque esto va a cambiar la forma en que gestionas Kubernetes. Vamos allá. Muy bien, ahora que vimos a alto nivel qué es Cilium y cómo podemos configurar el networking dentro de Kubernetes, vamos a proceder a instalarlo dentro de nuestro clúster. Recuerda que debes tener una distribución de Kubernetes ya previamente configurada. Si no lo has hecho, puedes ver mi anterior video donde configuramos desde cero Talos. Y en este caso, entonces vamos a ir a la documentación oficial de Talos, que ya provee una guía de cómo podemos instalar Cilium, ya que hay ciertas configuraciones adicionales que por la naturaleza de Talos necesitamos configurarlo diferente. Entonces vemos que hay diferentes maneras de instalar Cilium dentro de un clúster de Kubernetes, ya sea usando el CLI o utilizando Helm o directamente un manifest. La mejor manera, o la que yo considero que es mucho más sencilla, es utilizando Helm, pero no directamente hacer el Helm install, sino haciendo el Helm template, que nos va a permitir generar la configuración en un archivo YAML que luego podemos aplicar en nuestro clúster. Si estamos haciendo, por ejemplo, GitOps, que es básicamente tener todos los manifiestos de Kubernetes en un repositorio que se sincronice automáticamente con nuestro clúster, pues de esta forma nos viene muy bien para tener siempre sincronizado con los manifests que utilicemos para instalar las aplicaciones. Aquí nos explican bastante cuáles son los parámetros que tenemos que enviar a ese Helm template, pero hay unos adicionales para poder habilitar el API Gateway que no están especificados aquí. Así que tengo preparado ya el script completo de cómo quedaría para hacer la instalación tanto con un load balancer y con el API Gateway. Entonces vamos a dividir la pantalla y vamos a tener por un lado los comandos que vamos a ejecutar y por el otro vamos a tener vamos a ver nuestro clúster en vivo. Como vemos, CoreDNS en este momento no está ejecutando, tiene un error dado que ya previamente apliqué un parche para desactivar el kube-proxy. Esto es necesario ya que vamos a reemplazar totalmente kube-proxy con Cilium y así Cilium se encarga de administrar completamente el networking dentro de nuestro clúster. Vamos a ver un momentico aquí dentro de la carpeta out que tengo el CNI patch y aquí tengo este parche con el que vamos a desactivar el CNI por defecto y además vamos a desactivar el kube-proxy. Entonces lo único que tenemos que ver es que aquí desactivamos el kube-proxy, aquí ponemos el CNI en none y unas configuraciones adicionales no todo el tiempo son necesarias, pero en mi caso fue lo que me permitió poder utilizar un load balancer de capa 2 para poder obtener una IP en mi red local. Entonces les aconsejo que también pongamos estas dos configuraciones del scheduler y del control manager. Básicamente lo que estamos permitiendo es acceso desde fuera de nuestro clúster hacia dentro de nuestro clúster en las IPs que nosotros vamos a anunciar tipo load balancer. Volvamos aquí. ¿Y cómo aplicamos ese parche? Bueno, pues entonces aquí ya tengo preparados unos comandos. Vamos a primero movernos dentro del directorio donde tengo estas configuraciones. Aquí vemos unos archivos que vamos a ir viendo poco a poco cómo aplicarlos. Entonces vamos a aplicar el patch en todos nuestros control plane. En este caso yo tengo 3 control plane, entonces tengo que aplicarlos en cada uno de ellos.
como le puse el modo reboot, lo que va a pasar es que se va a reiniciar cada una de las máquinas virtuales que son tratadas como control planes. No lo voy a ejecutar porque pues, me va a reiniciar todos los control plane, así que lo único que tendrían que hacer es ejecutar este comando. Recuerden cambiar aquí la IP del nodo por cada uno de los nodos donde tienen el control plane. En endpoints, si no están usando una IP virtual, como en mi caso, estoy usando una IP virtual para balancear los 3 control planes y poder acceder en cualquier momento si uno de mis nodos de control plane está caído. Si no lo tienen disponible así, entonces aquí ponen la IP de cualquiera de los control plane que tengan configurados. Si solamente tienen uno, pues sería la IP del nodo y el endpoint lo mismo. Luego de aplicar esto, lo que vamos a hacer es aplicar unas configuraciones, unos custom resource definition que necesitamos para poder tener disponible algunas clases que son nuevas para Kubernetes, como lo son el gateway y el HTTP route, que los vamos a usar para poder tener o para poder usar Cilium como un API gateway. Entonces vamos a ejecutar este comando. Como ven, ya configuro todos estos custom resource definitions. Ahora vamos a aplicar uno que está en el repositorio experimental y es para poder utilizar rutas con certificados SSL. Lo aplicamos y ahora sí podemos comenzar con la instalación de Cilium. Para eso vamos a usar Helm. Si no tienen instalado Helm, pues lo único que tienen que hacer, vamos a abrir una nueva consola. Para instalar Helm, hacer un brew install Helm. En el caso de Mac, si están en Linux, pueden hacer un apt-get o dependiendo de la distribución, utilicen el gestor de paquetes que ya les probé. Y en otros casos, por ejemplo para Windows, también habrá una configuración. En Windows les recomiendo utilizar el WSL para tener una distribución de Linux dentro de Windows y ahí hacer todas estas configuraciones. Les va a hacer la vida mucho más sencilla. Una vez instalado Helm, pues ya podemos seguir con la configuración, pero antes de eso me voy a detener un momento porque también hay otra utilidad que vamos a necesitar y es el Cilium CLI. Para instalarlo, entonces lo mismo, brew install el Cilium CLI. No lo vamos a utilizar para instalar Cilium dentro del clúster, que también se puede, ya mencioné que vamos a usar Helm, pero también se puede usar para otras labores de mantenimiento o de estatus de nuestro networking dentro de Cilium. Por ejemplo, podemos saber el estado de la conectividad y también hacer un test de conectividad. Muy bien, entonces después de instalar estos dos elementos, vamos a continuar con los comandos que vemos aquí. Voy a cerrar esta pestaña y lo primero es agregar el repo de Cilium. Hacemos un Helm repo update para actualizar los repositorios y ahora sí podemos ejecutar el Helm template. Como ven, es un poquito más extenso del que nos muestra en la documentación de Talos y es porque agregué ciertas cosas que son importantes para todo lo que vamos a hacer en esta guía. Lo primero es el L2 Announcement Enable. Eso es básicamente para tener un balanceador de capa 2 y poder entonces crear pools de IPs, es decir, seleccionamos una porción de la subnet que querramos para que luego esas IPs sean anunciadas a nuestro router principal y podamos entonces luego desde cualquier dispositivo dentro de nuestra red local acceder a los servicios que expongamos con estas IPs. Estas son las configuraciones de cuánto va a durar el list, el deadline, etc. Importante setear el QProxy Replacement en True, que es básicamente que vamos a reemplazar el QProxy. Aquí también estamos activando el Gateway API. Para eso fue que instalamos primero los Custom Resource Definitions para poder habilitar el Gateway API. El External IPs es porque como queremos obtener una IP de nuestro router principal, entonces para eso necesitamos esta configuración. Importante que en Devices tengan las interfaces de red que ustedes asignaron al clúster. En mi caso yo asigné la ET0 y la NET0. Por defecto, si no has tocado nada de las configuraciones de red, pues la ET0 es suficiente. Y aquí es para poder que cuando yo instale cuando yo instale Cilium utilice los CRDs que previamente ya definimos.
que si ejecutamos esto, lo que va a pasar es que en el archivo cilium.yaml me va a traer todo el manifiesto de lo que voy a instalar dentro del clúster. Así que ya lo que podremos hacer es aplicar ese manifiesto. Entonces vamos a ejecutar y miremos qué va pasando dentro del clúster. Y va a empezar a crear cada uno de los componentes que necesitamos para reemplazar kube-proxy con Cilium, y además pues todo el stack que Cilium nos ofrece, como el API Gateway y el Load Balancer. Esto va a tardar un momento, así que esperamos a que todo esté en running y sin ningún error. Muy bien, ya tenemos Cilium ejecutándose correctamente dentro de nuestro clúster. Ahora vamos a hacer otras configuraciones. Si por alguna razón todavía tienes corriendo el kube-proxy, cuando le das a get pods en el kube-system y ves que hay un pod que dice kube-proxy algo, vamos a proceder a eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Pues lo único que tenemos que hacer es eliminar el daemon set de kube-proxy. Damos a ejecutar aquí y en mi caso, como yo previamente ya lo había eliminado, pues me dice que no lo encontró. Una vez eliminado este kube-proxy, lo que podemos hacer es el connectivity test y verificar que toda la conexión interna dentro del clúster esté correcta. Para eso usamos el Cilium Connectivity Test. Recuerden que previamente tenemos que tener instalado el Cilium CLI. Vamos a ejecutar ese comando y por la forma en que Talos maneja las políticas de networking y cómo funciona este test, lo que tenemos que hacer es aplicar una política de seguridad permisiva en el namespace que Cilium crea para ejecutar estos tests, que en este caso es el Cilium Test 1. Así que voy a ejecutar este comando, si no se va a quedar aquí pendiente de que se ejecuten los pods que necesita. Vamos a ejecutar y aquí ya nos debería empezar a mostrar que se van a empezar a crear unos pods. Como este proceso tarda bastante, entonces vamos a esperar a que termine la ejecución de cada uno de estos tests y volvemos cuando ya todo esté terminado. Una vez terminan los tests, podemos verificar que todo pasó, o sea que estamos bien y la conectividad se está dando a través de Cilium dentro del clúster. Ahora vamos a ver cómo podemos usar Cilium como nuestro load balancer en modo capa 2. Para eso entonces vamos a ver estos tres archivos que son bastante importantes. El primero es el IP pool. Esto básicamente es un Cilium load balancer IP pool y esto lo que nos va a permitir es reservar un rango de IPs para ser usados por nuestros servicios que expongamos como tipo load balancer dentro de nuestro clúster. De esta forma vamos a tener una IP externa cuando la solicitemos en nuestro servicio. ¿Para qué nos sirve esta IP externa? Pues básicamente para poder acceder desde nuestra red local a los servicios que expongamos dentro del clúster. De otra manera no podríamos hacerlo. En este caso entonces llamé este pool de IPs como un blue pool y además seleccioné un rango que es desde la 20101 a la 20114. Este rango yo sé que no está siendo usado por mi servidor de HCP que tengo configurado en mi router, entonces asegúrense de que sea un rango de IPs que no estés utilizando para tu servidor de HCP para entregar IPs a tus clientes. El otro archivo que es bastante importante es el Announcement Policy, ya que esto lo que nos va a permitir es que las IPs que se vayan asignando a los servicios que expongamos como tipo load balancer puedan ser anunciadas a nuestra red principal, de tal forma de que podamos entonces luego acceder a través de nuestra red local a esta IP. Para eso entonces usamos una Announcement Policy, especificamos que va a utilizar una IP externa. El Service Selector nos permite, por ejemplo, definir que los servicios específicamente marcados con este label son los que van a ser anunciados a nuestra red principal. También en Node Selector también podemos decidir cuáles son los nodos que van a tener esta Announcement Policy, porque puede ser que ciertos nodos los tengamos en diferentes redes, por lo que nos convienen diferentes policies para eso. También importante, las interfaces. En este caso recuerdan que cuando hicimos la instalación teníamos la ETH0 y la NET0. Entonces los vuelvo a agregar aquí. En el caso de que ustedes hayan utilizado una red diferente, pues la agregan aquí. Y el Load Balancer IP es básicamente para que nos permita hacer el balanceo. Importante, como vamos a utilizar un Announcement Policy que nos va a permitir tener una IP asignada directamente hacia nuestro servicio, va a haber un nodo, en el caso que tengamos varios working nodes,
va a haber un solo nodo que va a ser el responsable de recibir la petición que llega desde nuestra red local. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento no va a haber balanceo de carga. El balanceo se hace después de haber ingresado a ese nodo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, más que todo en ambientes productivos, donde no necesariamente vamos a utilizar este tipo de advertisement, sino que ya utilizaríamos el balanceador que ya nos provee nuestro proveedor de cloud. En EKS, por ejemplo, ya por defecto nos asigna un nombre de dominio mediante el cual podemos acceder a los servicios cuando le ponemos que el tipo es load balancer. Lo tercero es este Nginx, que básicamente lo que vamos a usar es simplemente un pod que está corriendo un servidor de Nginx y nos va a servir para probar que podamos acceder a un servicio expuesto desde nuestro clúster y lo podamos acceder desde nuestra red local. Entonces lo importante está aquí en el service, que en el service recuerdan que la policy la pusimos para que sean todos los servicios que tengan el label color blue, y en este caso entonces lo seleccionamos para que este servicio tenga ese label y pueda ser la IP que nos asigne nuestro load balancer, pueda ser anunciada en nuestra red local. Vamos entonces nuevamente a los comandos y lo vamos a aplicar. No nos preocupemos por esto, hay unas policies por defecto que nos alertan de ciertas configuraciones que deberíamos agregarle a los componentes que desplegamos dentro de nuestro clúster, pero que realmente al ser warnings no van a afectar el funcionamiento del pod que estamos corriendo porque es un pod muy sencillo. Aquí nos creó estos dos pods. Vamos a ver aquí en nuestro clúster qué fue lo que pasó. Si vamos al namespace default, podríamos ir aquí, está corriendo el pod. Ahora si vamos a los services, vemos que hay un service llamado myService, es de tipo load balancer, tiene una IP interna de la red interna de Kubernetes y tenemos una IP externa. Si ven, está dentro del rango que yo definí, la 10.27.20.101. Ahora, ¿cómo funciona eso? Debe haberse creado en leases, debe haberse creado en el namespace donde se instaló Cilium, que en mi caso fue el kubesystem. Se debe haber creado este lease, que la podemos identificar que es la que pertenece a nuestro servicio porque siempre empieza con Cilium L2 announce, y el namespace, que como no le pusimos un namespace a este Nginx, pues lo desplegó en el namespace default, y el nombre del servicio que se llama myService. Ahora volvemos a los pods, a los services, y entonces vamos a acceder a este IP. Vamos a hacerle entonces un curl a la IP externa que nos dio el load balancer. Le damos run y vemos que dice welcome to Nginx, nos devolvió un código HTML, lo cual quiere decir que accedimos al pod que está dentro de nuestro clúster de Kubernetes que expusimos a través de un servicio con un load balancer. Algo más que podemos hacer es que nos puede interesar que no tengamos que asignarle una IP externa a todos los componentes que tenemos dentro de nuestro clúster, sino más bien tener un gateway que se encargue de redirigir las peticiones dependiendo de, por ejemplo, las rutas HTTP. Para eso entonces vamos a utilizar algo nuevo que es el gateway. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene ese archivo. El gateway en este caso lo que me va a servir es como un gateway HTTP y me va a permitir entonces conectar rutas hacia el gateway y esas rutas van a responder a las peticiones. Entonces en este caso, en vez de tener varios servicios como tipo load balancer, vamos a tener solamente un servicio como tipo load balancer que va a ser creado automáticamente por el gateway, y el HTTP route se va a encargar de definir las rutas a las que debemos acceder y el backend que va a responder. Por ejemplo, si vamos entonces aquí a la configuración del gateway, vemos que el gateway class name pusimos Cilium, ya que Cilium va a ser el encargado de manejar todas las rutas. En infrastructure agregamos un label color blue, y esto lo que nos va a permitir es que como automáticamente cuando yo cree el gateway se va a crear un servicio tipo load balancer, lo que quiero es que ese servicio tenga el label que necesitamos para que, recuerden, la policy, esta policy pueda anunciar la IP. Entonces es muy importante esta parte. Y en listener estamos diciendo que solamente permite escuchar dentro del mismo namespace. Podríamos configurarlo de diferente manera, pero lo normal es que como los namespaces se usan para aislar diferentes aplicaciones,
pues entonces lo tengamos de esta manera. Pero si queremos tener solamente un gateway y varias rutas en diferentes namespaces apuntando al mismo gateway, también lo podríamos hacer. También estamos diciendo que el protocolo para ese gateway es HTTP y que va a escuchar en el puerto 80, que es el puerto HTTP por default. Ahora, el HTTP route lo que nos va a permitir es entonces hacer el enrutamiento de los diferentes servicios que tenemos, y para eso utilizamos entonces unas reglas. En este caso estamos diciendo que si en el path prefix viene /details, entonces envíemelo a el backend details en el puerto 9080. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desplegar unos microservicios de prueba que nos van a permitir probar esto. Vamos a darle run. Nuevamente ignoramos estos warnings por el momento y vemos que creó diferentes servicios: el product page, el ratings, el reviews y el details. Vemos que no se les han asignado ninguna IP externa, por lo que con el API Gateway vamos a solventar esto. Ahora, si ven, el servicio de details se llama details, está en el namespace default, y si vemos aquí los puertos, vemos que el servicio está respondiendo en el puerto 9080, que es básicamente lo que tenemos configurado aquí, 9080, y el nombre del servicio es details. Si tuviéramos el namespace, tendríamos que especificar el namespace específico. Aquí podemos agregar otras rutas, por ejemplo, que si en los header viene un key que se llama magic y el valor es who, y que en los query params viene un key que se llama great y el valor es example, y además que el path prefix es barra solita, o sea el root, entonces me devuelva al product page. Vamos entonces a aplicar el gateway. Vamos nuevamente a nuestros comandos y vamos a aplicar el gateway. Y vamos a verificar entonces si el gateway se creó. Vamos al gateway y dice que se creó, pero todavía no se le ha asignado un address. Esto puede ser porque posiblemente nuestro operator no haya reconocido todavía lo que es el gateway. Vamos a ver si nos dice algún error. Vamos a verificar el otro operator. Ok, entonces vemos este error que dice no kind is registered for the type v1 gateway. Esto a veces pasa cuando instalamos Cilium, cuando instalamos los custom result definition, y Cilium no lo reconoce inmediatamente y entonces se queda colgado esperando que exista ese gateway. Así que vamos a destruir matar los operators, esperamos a que se reinicien, y una vez se reinicien los operators verificamos en los logs y inicializa los CRDs y no nos vuelve a aparecer ese mismo error. Ahora sí nos dice, aquí dice un error, dice que el file to update gateway status. Esperemos un momentico a ver, vamos viendo los services y ahora sí lo creo. Si vamos otra vez a los gateway, vemos que ahora sí se le asignó una IP que fue la 102. Entonces si les pasa ese error, simplemente maten los dos operators, dejen que se reconstruyan y ya les va a dar la IP. Vamos otra vez a los servicios, un momentico, vemos que creó este Cilium Gateway My Gateway. Este servicio no está definido en estos microservicios que acabamos de desplegar en nuestro clúster, sino que fue creado por el gateway. Ahora si vamos a Lices, como hemos configurado esto para que se anuncie en el caso de que tenga la anotación de color blue, pues vemos que aquí creo un list que nuevamente es lo mismo, empieza con el Cilium L2 Announce default porque es el namespace en el que hemos desplegado el gateway, Cilium Gateway, así se llaman todo lo que sean Cilium Gateways, y My Gateway, que viene siendo como nombramos este gateway, My Gateway. Si vamos a service, también se llama Cilium Gateway, My Gateway. Ahora, vemos que nos dio la IP 102 y está respondiendo en el puerto 80. Vamos a ver entonces a hacer un curl a la IP 102 /details /1, porque vamos, que es donde responde nuestro microservicio. Si le damos run, nos va a devolver un JSON.
Con esto ya tenemos entonces configurado Cilium dentro de nuestro Kubernetes. Ahora lo que podemos hacer es explorar otras capacidades que nos ofrece Cilium, como por ejemplo también podemos utilizar dominios personalizados y también certificados SSL para no tener que memorizar IP, sino directamente usar un dominio personalizado dentro de nuestro Homelab para poder acceder a nuestros servicios dentro de Kubernetes. Es algo que veremos en otros vídeos para no hacer este video tan largo, así que nos vemos en el próximo.